vamos a meter con el, ¿cómo se llama? Tim Ballard. Tim Ballard. Que ayer habló en el operativo Lavandina. El operativo Lavandina. Todo lo que Tim Ballard toca, no digo por esto último, pero en general, cuando vino a promocionar su película, la guita que repartió fue maravillosa, ¿eh? Pero políticos recibieron, periodistas recibieron guita, actores recibieron guita, nosotros te contamos. Críticos recibieron guita, abogados recibieron guita. Bueno, vino a hablar. Lo que no tenía en cuenta es que nosotros tenemos toda la info. No solo la info, los testimonios de los que lo denunciaron y que en todo caso fueron más víctimas que victimarias de Ballard. En un ratito, dale. Vamos con el tema de Tim Ballard. ¿Se acuerdan de Tim Ballard? ¿Se acuerdan cuando explota todo el caso de la denuncia de Canosa, que involucra a Lizzie Tagliani? En principio a Lizzie Tagliani, pero apareció en el revoleo Florencia Peña, la Negra Bernasi. Bueno, ¿se acuerdan de todo? ¿Se acuerdan? Parece que fue hace 500 años. En el medio hay una investigación. Yo desconozco en qué punto está eso. Yo sí, mintieron con respecto al secreto sumario al principio. El abogado le mintió. Después la tiene el doctor Ariel Lijo, que impuso cuando él regresa el secreto sumario y la causa está ahí estancada. Está estancada. Estancada por el nivel de disparate que se denunció. Claramente hay que decirlo, ¿no? Bueno, que va a terminar con denunciantes sentados en el banquillo de los acusados, inexorablemente, como viene hasta ahora. Bueno, ahí está un poco la actualidad judicial. Pero ¿quién es este tipo que ven acá, este pochoclo humano? Bueno, es Tim Ballard. Este es el tipo que, ¿se acuerdan que Viviana, ese lunes que arranca la denuncia, dice, estuve el fin de semana con un... Me lo dijo a mí también, porque yo el fin de semana hablo con ella. ¿Te lo dijo acá? Claro. Primero me lo hizo a mí en privado, porque le digo, ¿de dónde sacaste todo eso? No, me junté con un yankee el sábado a la noche en una cena y me contó esto. Y ahí aparece Lohan, el caso Lohan, que todavía no está resuelto tampoco. No sabemos nada de Lohan. Y ahí empieza esa semana frenética de denuncias, de nombres. Pero aparecía siempre ese Tim Ballard, que fue con el que efectivamente se reunió Canosa. Eso es verdad, se reunieron porque Dragani, el abogado de Canosa, este Tim Ballard lo había contactado para hacer una fundación en Argentina. Él ya había estado en Argentina con un libelo, hecho película, donde se habla del tráfico de menores, donde hay sospechas de que muchos de los casos los hacían ellos, los inventaba este tipo. Bueno, este tipo que nosotros, apenas empezó todo esto, los 2 primeros días nos sumamos un poco a todo ese quilombo hasta que la entrevistamos y escuchamos Fundación. Y escuchamos Tim Ballard. Y dijimos, no, pará. Esto viene por otro lado. Esto viene por otro lado. Apareció mágicamente Tim Ballard, que te quiero contar algo. Todo lo que hizo hasta ahora lo hizo en base a poner guita. No estoy hablando ahora puntualmente de este caso de Graña, estoy hablando de toda la previa. Le puso guita cuando trajo esa película, le puso guita a los periodistas, le puso guita a los medios de comunicación, le puso guita político para que lo recibieran, le puso guita a actores y actrices y a influencers para que promocionen la película. La mayoría ni lo vieron. Yo conozco un gran periodista que en su programa de radio durante una semana hacía hablar maravillas de la película, nadie la había visto. Bueno, pero hay algo, pero hasta acá digamos, bueno, qué sé yo, promoción, se pone guita, lo hacen casi todo. El tema es la oscuridad que hay atrás de este Claro, tipo. nosotros te contamos, Sounds of Freedom, sería la traducción, Sonidos de Libertad, es el nombre de la película, que fue una ficción muy difundida, muy promocionada y que se vio mucho y que fue un excelente negocio. Este personaje, Tim Ballard, que se había reunido con Canosa y que ahora te voy a contar la trama que hay detrás, habló ayer en una entrevista mano a mano con un canal colega, con un periodista colega, con Rolando Graña. En un operativo, Guayanguear intentó lavar su imagen después de que nosotros en este programa te contáramos el lado B de su historia. Hoy primero lo vas a escuchar a Ballard hablando ayer y después vas a escuchar, no a este gordito contándote lo que investigó la justicia norteamericana, no, a las denunciantes de Tim Ballard hablando con Argenzuela. Pero primero, escúchalo, ayer a Tim Ballard en el operativo, a ver cómo me lavo la cara. No sabía de esto.
Vos me decías que Argentina fue uno de los países que más tardó en penalizar Sí, fue muy raro. la tenencia de material de pornografía infantil. Sí, fue muy raro. Cuando yo fui agente federal, todos hablamos de esto, que por qué Argentina es casi el único país en todo el mundo donde sí es ilegal transferir la pornografía infantil, pero no es ilegal como tener posesión de la materia criminal. Se encontraron muchos casos de gente que tenía pornografía infantil en sus computadoras. Y siempre se dice que las denuncias vienen de Estados Unidos, ¿es así? Sí, mucho, porque en los Estados Unidos tenemos una organización y ellos encuentran todas las pistas. Explorando en la Deep Web. Sí, exactamente. Y cuando encuentran algo, como encuentran un IP address conectado a un material ilegal de niños, siempre lo mandan a un país. Entonces ahí empiezan muchas de las investigaciones. Bien, pero una cosa es la pornografía infantil y otra cosa es que haya redes de trata y secuestren niños. ¿Cómo lo ves vos eso en Argentina? ¿Qué has visto o qué te ha llegado? Bueno, lo que pasa es que los que tienen los niños, que secuestran y venden los niños, tienen que buscar sus clientes. ¿Dónde están los clientes? Bueno, los usuarios de la pornografía infantil. O sea que primero llega el video, después la oferta. Exactamente. La oferta del niño. Exactamente. Exactamente. Porque estos pedófilos están esperando la oportunidad de tener un hijo real. Entonces todo es parte del mercado del abuso sexual de niños. Bueno, vamos a hacer después, si quieren, algunas consideraciones sobre la vinculación que hay del financiamiento de las actividades de este personaje con los sectores ultraconservadores de derecha que tienen una suerte de, yo les diría, obsesión con las cuestiones ligadas a los abusos infantiles. Pero déjame volver sobre el personaje y sobre su contracara. Nosotros te contamos también que la sociedad que él conformó con un actor mexicano hoy devenido en político, Eduardo Verástegui, tuvo mucho que ver con la realización de la película. De hecho, acá cuando el anteaño pasado, promocionaron la película, fue La Libertad Avanza en su plana mayor, en la casa, en el departamento, en el Zoom del edificio donde vivía uno de los personajes más cercanos a La Libertad Avanza en materia de comunicación, donde se presentó en una función privada esa película con la presencia de la primera plana de La Libertad Avanza, incluida hasta la vicepresidenta y por supuesto varios de los que serían a la postre ministros de Javier Milei. Bueno, Tim Ballard tiene a la vez un cúmulo de denuncias muy serias, tanto él como su fundación, a la que conocemos como Operation Underground Railroad, o UR, fueron denunciadas no solo por malversación de fondos, por eso la preocupación tuya, Jorge, cuando en aquella entrevista el abogado de Canosa te hace referencia a la creación o al intento de crear una fundación con el nombre de Tim Ballard en la Argentina, sino también de contra varios de sus integrantes sobre abusos sexuales. Mirá qué curioso. Acá lo ves a Milei junto con Tim Ballard reunido, esto fue este año, a principios de este año. Acá lo ves a Tim Ballard Y la señora rubia está del otro lado, la financista. De exactamente, es una de las que pone mucha guita, mucha tarasca. ha puesto mucha plata para llevar a cabo las tareas de la fundación. Acá lo ves a Trump, fue asesor de Donald Trump en su anterior gestión, es un tipo extremadamente poderoso. Y lo vas a ver con Verástegui, con quien hay una interna que deviene por el manejo de los fondos. Este es Eduardo Verástegui. Que quiere ser presidente de México. Exacto. Hoy se ha convertido en un tipo que persigue a los gays, a la comunidad trans, de una manera brutal. Exactamente. Bueno, las misiones que Ballard hacía, todas ellas, hay que decirlo, pareciera que en Estados Unidos no hay un abusador infantil ni a gancho. Son todos en el cono sur. Exacto, Lo del mismo Río que Grande para abajo. narcotraficantes. Acá tenemos narcotraficantes, Todos abusadores de abajo, pibes, pedófilos, todo, lavadores de plata, son todos acá, del Río Grande para abajo. Bueno, las misiones de Ballard hacían, de algún modo, presuponer que los tipos estaban destinando muchos recursos al combate contra la prostitución infantil o el abuso sexual infantil y su utilización. Pero para ello se valían de mujeres que supuestamente fungían como voluntarias de la organización que presidía Ballard. Todas ellas eran muy jóvenes, muy bonitas,
Y lo que les decía Ballard es que las necesitaba para infiltrarse en las organizaciones de trata y que se hicieran pasar por sus novias. ¿Las novias de quién? ¿De él? De él. Claro. Y les decía, tenés que mirá que hay que actuarlo muy bien esto, porque donde estos tipos se den cuenta, No nos limpian boletean. como una cebolla. ¿Qué digo? Por eso es importante escuchar a esas víctimas. Estas víctimas estuvieron en la Argentina. Se vinieron a reunir con las autoridades del gobierno nacional. Entre otras cosas para desnudar quién es este personaje Tim Ballard. ¿Y sabés con quién hablaron? ¿Con quién? Con Argenzuela. Con Argenzuela, mirá qué casualidad. Ivy Cángaro los entrevistó hace aproximadamente 10 días. Ellas son Jordana Bree Reiter y Celeste Forrest Boris. Vas a ver un fragmento muy breve de una extensa nota que nos concedieron y que ahí vas a ver cómo Celeste denuncia la forma en la que Ballard la violó. Mira. I'm Celeste Forrest. I started with OUR originally in the summer of the summer of 2022. I was getting ready to leave the office, and he was coming up the stairs, and he was walking towards me, and I went to go leave, and he walked in the office, and he stood up, or he walked in the office, and he slammed the door, and he sat right down. And that's the first time I really met him. So that day that night when he came in, he walked in, he slammed the door. It kind of startled me because it was just really random that he never was in office. I was getting ready to leave, and I almost felt like I was in trouble, kind of in a way, because it was just really weird. And his first question was, have you ever felt like you'd want to be on ops? And I thought it was a trick question because I'm a woman and I'd never thought about it whatsoever. I was working towards being in the aftercare side of things. I had applied for an aftercare position, but I didn't get it, and I was working towards being in there eventually. And I told him that, and he said that some of the best operators are women operators. And he said, it's so crazy that you're here tonight and I'm here tonight because we're in the middle of an operation in Ukraine and my current woman operator can't go out and I need a new one. And I was driving down the road and I was praying to God, who can my new operator be? And I closed my eyes and I don't even know your name, and I saw your face. And now I see you and you're here. And I was like, serious? Really? That's so crazy. And that was the very first time he ever asked me to be on ops. That was the introduction. El tipo utilizaba una sanata. Vos tenés que creer que detrás de esto está Dios y que es Dios el que te marca a vos como la persona destinada a ser, en este caso, la responsable de llevar adelante esta operación. Porque varios de estos integrantes del grupo que tenía Ballard pertenecían a la comunidad mormona y utilizaban muchísimo el tema del respeto y el amor a Dios. Esta era Celeste. Ahora vas a escuchar a Jordana, que venía de la vida militar. Tenía otro entrenamiento y ella se integró a la organización porque confió en que era algo serio, hasta que vio que todo funcionaba de otra manera. Mirá el primer testimonio, el primer segmento del testimonio de Jordana. So I agreed to go on an operation to the British Virgin Islands with Tim Ballard's ops team. So when I was in between the time when I went to Salt Lake City and British Virgin Islands, I asked about training, and I was assured that when we arrived in BVI, because we'd be under quarantine, I would be trained. I would get some training before I was on a live operation. So when we arrived in British Virgin Islands, we were brought to a private island, a very, very, very nice resort. That private island had been dedicated to our use by some individuals who now are the heads of the organization Aerial Recovery. And they were working closely with Ballard to begin to grow what I now understand to be their business in the British Virgin Islands. We were just encouraged to recreate and to relax. There was no training offered. When I asked about training,
I was told, oh, you don't need that, it's not a big deal. When I was asked about surveillance tech, I was told to just download an app on my phone. There was no training in techniques, strategy, no real discussion. Ballard spent a tremendous amount of his time in therapy sessions and in working together with the people that owned the island on how to grow their business. So they had fantasized about building a headquarters there, and I have the schematics, they put it on a group chat, where they would bring in large donors and people could pay a lot of money to watch operations live on a screen, like a G.I. Joe movie. But they were all fake operations to just bring in money. So during that time, I never saw anything other than us just going to strip clubs and Ballard essentially creating a market by asking for a more exciting scene or asking where we might find a more interesting sex scene. Un chanta. Pero, a ver, fíjate, el tipo la llevó a una isla, de las Islas Vírgenes, creo que la menciona, Británica, sí. y lo que hizo fue convencerlas de que allí iba a montar un centro de operaciones para el combate contra la trata. Y desde allí iban a transmitir las operaciones en vivo a quienes pagaran o aportaran a esa fundación. Operaciones en vivo, que por cierto, recuerden ustedes, nosotros les mostramos, cuando él vino acá a la Argentina el año pasado y participó de al menos 3 operaciones con fuerzas federales de la seguridad. En el verano. Exactamente. Entonces, digo, evidentemente el tipo lo que perseguía era, su objetivo era, bueno, nosotros vamos a embaucar a un grupo de millonarios que van a poner la guita para poder montar acá una especie de centro de operaciones. Y cuando esta mujer, que tenía entrenamiento militar, le dijo, che, pero ¿cómo es? ¿Cuándo empezamos? No, vos quédate tranquila, no te preocupes. ¿Cuándo llegamos? Sí, además Ponte dijo, cómoda. te bajás acá en la aplicación. Eso es lo que vinieron a vender acá a la Argentina. Esa fue la cabecera del puente, la cabecera de playa del negocio acá en la Argentina. Le querían vender al gobierno un software destinado a desbaratar a través de las redes sociales a aquellos que participaran de las redes de pedofilia. Y acá empezó la rosca con Verástegui. Atenti. Porque parece ser que, bueno, parece una joda esto, pero lo quiso mexicanear al mexicano. Se quedó con una tarasca que era del mexicano, que había invertido mucha guita en la película y aspiraba a recuperar algo de esa inversión y del negocio que se venía, que era montar el diseño de toda esta estructura para hacernos creer que estaban luchando contra la trata y, en este caso, la trata de chicos. Hay una segunda parte de Jordana donde ella te habla. Pero para adelante de ir ahí. Sí. ¿Finalmente hicieron un acuerdo con el gobierno argentino? No llegaron a firmarlo. Con la provincia sí, con la provincia sí. procuración. Exacto, con la procuración de la provincia hicieron y también con la procuración en la ciudad. Pero llegaron a hacer un operativo con Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Exactamente, a instancias de este acuerdo con el MPF. Pero quiero decir algo, hasta Patricia Bull, mirá que se tira arriba de cualquier negocio. Sin embargo, esto olfateó que había algo raro. De hecho, fíjense que cuando arranca la denuncia de Canosa, le apunta al gobierno. Dice, el gobierno no aceptó la ayuda de este hombre. Porque lo que le vendieron fue eso. Claro. Porque lo que quería, lo que este tipo que ves acá, este pochoclo, lo que no les importa nada, él monta todo un show con respecto al supuesto tráfico de menores y el abuso de menores, que existe, quiero decir, no lo estoy negando, para hacer negocios. Se ve que le dijo a Viviana, no, el Estado argentino no quiere. No quiere, déjame que yo te ayude. Yo Aparte puedo, lo es dijo, más, vino de buena fe a colaborar en el caso Loan y no le permitieron seguir indagando. Sí, acordate que todos los que entraron de buena fe en el caso Loan están todos en cana. Están todo en cana. Están todos en cana. Por algo turbina. Están todos en cana. Sí. Y este tipo le vende a Viviana, y Viviana compra, vaya a saber si ingenuamente o cómo, compra toda esta historia. No la señora Canosa, creo que no me consta, pero había gente que había cobrado en el grupo ese. Claro que sí. No la señora Canosa, digo que no. Bueno, pero sí había gente que había cobrado y ese fin de semana, ahí, y había un poderoso de Argentina, que ahí es donde recibe toda esa operación que después conocimos. La cena del sábado, pero vos te pensás que fue ingenua. Esa noche fue una mujer que terminó abusada por este tipo. Esa noche. ¿A esa cena? A esa cena. Bueno, y muchos saben. A esa cena. Por eso no es una argentina que estuvo ahí, fue posteriormente abusada. Cuando se armó aquella
famosa operación que terminó en lo que es hoy un disparate que no habla nadie. Bueno, Pero por eso digo, la hicieron entrar. Por eso cuando dicen fundación, ahí para mí personalmente y para nosotros se acabó la historia. Claro. Es un negocio que la hacen entrar a Igual si a Canosa. vos te miente un abogado o un grupo de abogados te miente porque tienen guita en el medio, vos también sos responsable, ¿eh? Sí, por lo menos Y de vos no, pusiste de el no gancho, separarte. ¿eh? De no Y vos separarte de pusiste el eso. gancho y Si a mí me, si a mí fuiste me, a contar cualquier disparate. si a mí me arman eso y me usan a mí como Claro. señuelo, me usan a mí como excusa, porque se necesitaba alguien famoso que pusiera esto sobre... ¿Por qué viene este tipo? Porque otra vez está sobre primera plana este tema. sí, sí. Claro. Más allá de que haya o no haya prueba. Ya está, en la gente se instaló este tema. Entonces vino acá a lavar su imagen porque quiere cerrar con el Estado. Hasta acá es la primera vez que Patricia Bullrich le huye a un negocio, lo sucio que debe ser, Bueno, ¿no? y déjame aclararte. Patricia Bullrich, no ella personalmente a nosotros, pero sí a terceras personas que nos lo contaron a nosotros, dijo, gracias al laburo que ustedes hicieron, nosotros tuvimos argumentos para frenar lo que estaba desesperado por hacer Tim Ballard, que era reunirse nuevamente, ya en la Argentina, con Javier Milei. De la mujer de la que vos mencionás o haces una alusión indirecta, Pablo, vamos a hablar mañana. Porque... La de esa noche. Sí, 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 porque sí. no solamente fue el nexo, fue la que acercó sí, lo sé. posiciones y acercó a Viviana Canosa, a Tim Ballard, y la que propició ese encuentro. Y hace un ratito, me contaban, por supuesto nosotros estamos al aire, está apareciendo en algunos canales, curiosamente defendiéndolo a Tim Ballard. En un rato, y si no es hoy, mañana les voy a contar de quién les estoy hablando. Pero antes de ir a la segunda parte, sí. pongamos, porque Patricia Bullrich habló de este tema. Perfecto. Repito, para que Patricia Bullrich le haya sacado el cuerpo a un negocio, más sucio no puede estar, ¿eh? Más sucio no puede estar, miren. El señor Tim Ballard, que efectivamente fue en su momento protagonista de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Tiene 23 denuncias. Entonces, yo cuido mi gobierno, nosotros no lo recibimos a Tim Ballard. Yo hablé con el director de la película, Eduardo Verástegui, que lo echaron de la organización justamente por esta conducta. Y además de eso, nosotros, él quería verlo al presidente y le dijimos al presidente que no, porque el gobierno no puede recibir a un abusador. Bueno, fue clarita, ¿no? No hay duda. Sí. Tenía todo, lo mismo que teníamos nosotros, 20 y pico de denuncias formales en Estados Unidos, hablando de abuso de él hacia las víctimas. 6 causas abiertas. Por eso digo, 6 causas abiertas. La verdad que neta, con toda la diferencia que uno tiene con Patricia Bullrich, obró bien, dijo, muchachos, pare, no Y dijo podemos. la verdad, exactamente la verdad. Sí. Abuso, agresión sexual, violación, amenazas. Y fíjate lo que va a denunciar en esta segunda parte del testimonio Jordana, esta mujer con entrenamiento militar que se había sumado al trabajo de la fundación respecto de, mirá si no te suena parecido al caso de la conscripto que fue, o la soldada que fue sometida a golpes fuertes durante un entrenamiento. Escúchala. While we were there, I watched Ballard spend and spend and spend and spend, and OER spend and spend and spend money, and aerial recovery spend money, donor funds, and we never really did anything. We just went to strip clubs, right? And there was no real groundwork laid. And again, no operational permissions with the government there. So I was very uncomfortable. Bueno, ahí faltaba, bueno, creo que lo tenemos para mañana, la parte del... Bueno, acá ratifica lo que veníamos diciendo. La utilización del sello de la Fundación
a Erel, que era la fundación con la que él estaba trabajando en ese momento, para utilizar ese sello en función de generar recaudación de fondos que le permitían hacer lo que hacían. Iban a clubes de strip. Un tachán. Un tachán absoluto, absoluto. Bueno, decía que en otra de los fragmentos que tenemos para mañana, porque estamos medio cortos de tiempo, esta mujer cuenta cómo terminó con una placa de titanio en su rostro por una golpiza de los integrantes de la fundación en un supuesto entrenamiento dentro de lo que fue esta suerte de parodia de organización para desbaratar o para cazar a los pedófilos a través de Latinoamérica. ¿Qué dice Ballard? Todo esto dice que son todas mentiras, que las mujeres solo buscan dinero o que pertenecen a organizaciones de tráfico de personas que buscan desacreditarlo. Rara vez encontrás gente que se dedique a esto, que venga hasta la Argentina y ponga la cara para denunciarlo luego de haberlo hecho en la justicia como corresponde, ¿no? No, por eso digo, es raro. Ya con lo de Patricia Bullrich es raro. Vamos a seguir con este tema porque apareció Tim Ballard, obviamente a continuar el negocio, porque logró que se instalara esta duda, que nos instaló a todos, che, hay una red de pedófilos en este país, che, hay famosos que están metidos en esto. Entonces el tipo dijo, bueno, logró su cometido. Cuando se junta, se encuentra con una Viviana Canosa, vaya a saber qué, con ganas de denunciar. Hay otro personaje detrás también. Otro más, Sí. argentino. Sí, Pero no pesado. no la mujer. Muy pesado. No, la mujer fue víctima, esa mujer. Claro. ¿Sí? Sí, no sé sí, qué hizo sí. después, pero fue víctima, vos Sí, lo estás sí, al sí, tanto. Pero hay otro personaje. Por eso digo, Sabemos quién es, perfectamente. se maneja mucho poder detrás de esto. Sí. Y lo que quisieron ¿Por qué instalar guita? fue esto, fue instalar que en Argentina pasa esto, no lo logró en ese momento, ahora volvió, raro, repito, este tipo se maneja a billetazo. Bueno, lo dijo recién la víctima, dijo, gastaba la guita de los que ponían plata, de los donantes, agarraba la guita y la gastaba entre otras cosas a ir a ver a stripper. Mira, nosotros contamos, y también están los testimonios, todos los productores de la película y del trabajo de la fundación. Uno de ellos, Paul Hutchinson, que además es un millonario empresario de Utah, uno de los estados en donde se radicaron las denuncias, participó de las operaciones de rescate y el tipo contó que Ballard conocía cuáles eran sus inclinaciones, porque aparentemente el propio Ballard admitió que Hutchinson tenía problemas sexuales y que todos en la fundación lo sabían. El tipo dijo que el chabón con plata, porque tenía poder, utilizaba su influencia para someter a las mujeres. Otro de los productores, Fabián Marta, que fue productor de la película específicamente, fue acusado en la justicia de secuestrar a un nene de 14 años y lo arrestaron el 23 de julio del año pasado. Al día siguiente pagó $15.000 de fianza para zafar de la prisión, pero el proceso sigue adelante. O sea, estaba rodeado de personajes que tenían, me parece a mí, las inclinaciones que él dice pretendía combatir en los personajes de estas redes de trata.